El 14 de abril de 2026, exactamente un día después de que el bloqueo naval estadounidense a los puertos iraníes entrara en plena vigencia operativa, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China emitió una declaración que Washington no esperaba y que las terminales de inteligencia del Pentágono todavía están intentando procesar en toda su magnitud. Los barcos chinos continúan entrando y saliendo de las aguas del estrecho de Hormuz. Tenemos acuerdos comerciales y energéticos con Irán que respetaremos y cumpliremos de forma rigurosa. Esperamos que otros no interfieran en nuestros asuntos internos ni en nuestra seguridad nacional. Irán controla el estrecho de Hormuz y nos ha autorizado formalmente su acceso. Era una declaración precisa, cargada de una intención desafiante y transmitida con la calma gélida de un país que llevaba semanas, si no meses, preparándose meticulosamente para ese preciso momento de ruptura. No se trataba de una reacción improvisada o emocional al bloqueo de la administración Trump, era la activación de una estrategia multidimensional que China había estado construyendo en absoluto silencio desde que cayó la primera bomba estadounidense sobre suelo iraní el pasado 28 de febrero. Y aquí es donde encontramos el giro clave de toda esta historia que define el siglo XXI. Donald Trump ya había visto venir el movimiento de China de forma superficial, el Estado Mayor Conjunto lo advirtió con insistencia, su propio aparato de inteligencia nacional también lo hizo en múltiples informes clasificados, pero Trump ignoró sistemáticamente todas esas advertencias de sus generales. Afirmó con su característica confianza que Irán terminaría cediendo ante la presión económica y que, si no lo hacía, Estados Unidos podría simplemente abrir el estrecho de Hormuz por la fuerza de sus grupos de ataque de portaaviones. China observó esas decisiones con una atención casi quirúrgica y construyó toda su arquitectura estratégica en Hormuz partiendo de una sola certeza absoluta, que Trump estaría equivocado en su lectura del poder. Para entender lo que realmente hizo China en el estrecho de Hormuz, hay que ir mucho más allá de esas 4 frases protocolarias del Ministerio de Exteriores. Su movimiento fue mucho más sofisticado, oscuro y potente de lo que parece a simple vista. Sus dimensiones legales, económicas y geopolíticas representan, sin exageración, una de las jugadas estratégicas más importantes de la República Popular China desde el final de la Guerra Fría. La mayoría de los observadores convencionales se centra en los barcos, cuáles lograron cruzar, cuáles fueron rechazados por los destructores estadounidenses o cuáles transportaban crudo iraní bajo banderas de conveniencia. Todo eso importa para el balance diario de energía, pero no es el núcleo del asunto estratégico. La verdadera historia aquí no es naval, sino de creación de precedentes irreversibles. Es una historia de arquitectura legal profunda, de la brecha creciente entre la superioridad militar táctica de Estados Unidos y su autoridad estratégica global, y de cómo China aprovechó con maestría una guerra que no inició ni buscó para reposicionarse en el orden global de una manera que ni siquiera el inmenso poder militar estadounidense puede revertir fácilmente en el corto plazo. Para comprender la sofisticación de este movimiento, hay que desglosar el marco legal del estrecho de Hormuz. El bloqueo estadounidense no solo fue un riesgo militar de primer orden, sino un desastre sin precedentes en términos de jurisprudencia internacional. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, UNCLOS, en su artículo 38, establece con claridad meridiana que el estrecho de Hormuz es una vía marítima de uso internacional donde el derecho de paso en tránsito es inmutable y protegido, incluso en tiempos de conflicto abierto. No es un lenguaje ambiguo sujeto a interpretación, es una protección legal diseñada específicamente para evitar que las potencias militares utilicen los cuellos de botella estratégicos como armas de coacción contra estados más débiles o competidores comerciales. Cuando Trump ordenó el bloqueo naval total de los puertos iraníes, no solo estaba ejerciendo una presión económica asfixiante sobre Teherán, también estaba dinamitando el principio fundamental de que la alta mar es un espacio protegido para el comercio neutral. El profesor emérito Carlyle Saer, de la Academia de Defensa de Australia, señaló con precisión quirúrgica lo que China vio de inmediato en esa decisión de la Casa Blanca, sentaba un precedente jurídico que permitiría a Pekín argumentar que el estrecho de Taiwán tampoco es una vía internacional. Desde el año 2022, China ha ido avanzando paso a paso en la idea de clasificar el estrecho de Taiwán como aguas internas o bajo distintos niveles de soberanía territorial exclusiva. Estados Unidos había rechazado con firmeza esa interpretación durante años, enviando sus buques en misiones de libertad de navegación, pero con una sola orden ejecutiva en el Golfo Pérsico, Trump destruyó gran parte del argumento legal que Washington había defendido durante décadas sobre el carácter internacional de esos estrechos. China no necesitó celebrarlo con grandes titulares en el Diario del Pueblo, solo necesitaba registrarlo y aprovecharlo en el momento oportuno.
La cronología del posicionamiento chino durante la crisis de Hormuz revela un nivel de paciencia y cálculo estratégico muy distinto a la improvisación reactiva que hemos visto en Washington. Desde aquel 28 de febrero, cuando comenzó la fase activa de la guerra, y durante las primeras 6 semanas de bombardeos, China prácticamente no dijo nada al mundo. El Ministerio de Exteriores se limitó a emitir declaraciones genéricas y cuidadosas pidiendo moderación a las partes. Xi Jinping no hizo ninguna intervención pública importante sobre el conflicto durante semanas de alta tensión. China tampoco mostró una urgencia especial en las sesiones de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, manteniendo un perfil deliberadamente bajo. Simplemente observó, calculó y analizó 3 variables críticas al mismo tiempo: cuánto duraría realmente la guerra, cuánto debilitaría el conflicto a Irán como su socio estratégico clave. Y, sobre todo, ¿qué oportunidades estructurales abriría el conflicto que China pudiera explotar sin tener que enfrentarse directamente y de forma cinética a Estados Unidos? La respuesta a esa última pregunta fue la que determinó cada paso que China dio cuando finalmente rompió su silencio el 14 de abril. Pero antes de romper ese silencio en público, Pekín ya estaba ejecutando su movimiento secreto a través de canales diplomáticos y comerciales que solo eran visibles en los metadatos de navegación y en comunicaciones discretas. Beijing estaba presionando a Teherán con toda su influencia para proteger el transporte marítimo con bandera china. En particular, el Center for Strategic and International Studies, CSIS, señaló que el hecho de que los buques chinos aparecieran en la parte superior de la lista de naves que lograban transitar el estrecho sin incidentes no era una casualidad del destino. Según múltiples informes de inteligencia, Beijing había ejercido una presión directa y constante sobre Teherán para garantizar la seguridad absoluta de sus envíos marítimos estratégicos. Esa negociación silenciosa entre China e Irán sobre qué barcos específicos podían pasar y bajo qué condiciones ocurrió sin anuncios públicos, mientras el Ministerio de Exteriores chino seguía emitiendo mensajes equilibrados sobre la necesidad urgente de soluciones diplomáticas. China le decía al mundo que buscaba la paz con sinceridad, mientras al mismo tiempo gestionaba en privado que embarcaciones suyas tendrían paso seguro a través del caos. No es hipocresía en el sentido simple del término, es el funcionamiento simultáneo de la diplomacia pública y la gestión descarnada de intereses nacionales, algo característico del comportamiento de las grandes potencias cuando actúan con sofisticación estratégica de largo alcance. La respuesta de Irán a estas presiones fue abrir de forma selectiva su propio corredor marítimo soberano. Teherán declaró oficialmente inseguras las rutas tradicionales señaladas por la Organización Marítima Internacional, advirtiendo sobre la posible presencia de minas a la deriva, y propuso que todos los buques utilizaran un nuevo corredor que cruzaba sus aguas territoriales al norte de la isla del Arak. Allí, las autoridades de la Guardia Revolucionaria inspeccionarían los barcos y, lo más importante, cobrarían tarifas de peaje. Los buques chinos fueron de los primeros en utilizar este corredor aprobado y protegido por Irán. Los pagos por peaje, que en algunos casos superaban el $1.000.000 por barco, se estaban cobrando íntegramente en yuanes chinos en lugar de dólares estadounidenses o yenes. Este detalle no es menor, es una señal estructural de algo mucho más profundo, la construcción acelerada de una arquitectura monetaria alternativa entre China e Irán dentro de uno de los puntos energéticos más críticos del planeta. Cuando Irán cobra en yuanes en el estrecho de Hormuz, está demostrando empíricamente que el sistema financiero global basado en el dólar, utilizado por Estados Unidos como el martillo de sus sanciones, ya no es el único sistema posible ni el único operativo. Cada transacción en yuanes dentro del estrecho se convierte en un dato fáctico que refuerza la idea de que ya existe una infraestructura financiera alternativa, imperfecta, sí, pero totalmente funcional bajo fuego. Los buques específicos que lograron atravesar el bloqueo estadounidense con éxito muestran con claridad la estructura de la estrategia china. El Rich Star, un barco de propiedad china, cruzó el estrecho de Hormuz desafiando el bloqueo. El LPS, un buque sancionado previamente por el Departamento del Tesoro en 2018 por sus vínculos logísticos con Irán, salió del puerto iraní de Bushehr y atravesó la zona de exclusión sin ser interceptado. También el Peace Gulf y el Mary Kazan, con destino al puerto de Jamriyá en los Emiratos Árabes Unidos, utilizaron la ruta aprobada por Irán cerca de la isla del Arak, donde se aplicaban religiosamente los peajes en moneda china. Las fuerzas navales estadounidenses desviaron algunos barcos en las zonas periféricas. El Comando Central, CENTCOM, informó que en las primeras 24 horas ningún buque intentó romper el bloqueo de forma violenta y que 6 buques comerciales acataron las órdenes de redirección. Sin embargo, la realidad bajo la superficie era otra. Algunos barcos sí estaban pasando, no todos, ni siquiera la mayoría,
pero sí aquellas embarcaciones vinculadas directamente a la red de suministro de China, utilizando el corredor iraní y pagando en yuanes. Y lo más importante de todo, la Armada estadounidense, que en teoría debía imponer un bloqueo total y hermético, estaba tomando una decisión implícita que Washington no se atrevía a reconocer públicamente por sus implicaciones políticas, no iba a disparar contra barcos chinos. Todo el mundo en la región lo entendía perfectamente, y esa comprensión, la existencia de una categoría especial de buques intocables, se convirtió en la base de toda la estrategia de China en Hormuz. Cuando Xi Jinping finalmente rompió su largo silencio, su declaración pública no trató sobre logística de barcos, peajes o transacciones técnicas en yuanes, fue un mensaje puramente filosófico sobre el nuevo orden global que está emergiendo. Hablando junto al príncipe heredero de Abu Dhabi, Khaled bin Mohammed, en Pekín, advirtió con gravedad que no debemos permitir que el mundo regrese a la ley de la selva. Hay que entender la profundidad de lo que realmente estaba diciendo en ese contexto. No hablaba solo de la situación de Irán. Estaba describiendo un mundo donde la potencia más fuerte intenta imponer su voluntad de forma unilateral, bloquea rutas marítimas internacionales, amenaza con aranceles masivos y exige obediencia absoluta en nombre de una libertad de navegación que ella misma vulnera. En otras palabras, estaba describiendo la conducta de Estados Unidos en el Golfo Pérsico y señalando con firmeza que China no aceptaría ese marco como legítimo para el siglo XXI. Ese mensaje, pronunciado en presencia de un alto representante de Abu Dhabi y en un contexto de intensa cooperación económica, tuvo un impacto global inmediato y profundo. No era solo una defensa técnica del suministro de petróleo chino, era una declaración de principios sobre la legitimidad del orden internacional con una audiencia que iba mucho más allá de las fronteras de Pekín o Teherán. La respuesta de Trump a estos movimientos estratégicos reveló la enorme distancia que separa su confianza pública de la compleja realidad estratégica que su propio bloqueo había generado involuntariamente. En un momento de la crisis, sugirió con ligereza que China debería simplemente reemplazar todo el petróleo iraní con suministros provenientes de Estados Unidos o de Venezuela. Esa idea refleja un malentendido fundamental sobre cómo funcionan realmente las relaciones energéticas de China y por qué el petróleo de Irán no es intercambiable de forma simple por el crudo estadounidense. China había comprado aproximadamente el 90% de todo el petróleo crudo marítimo de Irán, lo que supone más de 500 millones de barriles en el último año, y lo había hecho a precios reducidos que reflejaban los descuentos masivos ofrecidos por Teherán a los compradores dispuestos a desafiar las sanciones de Washington. Esa relación energética no era solo una conveniencia comercial para Pekín, era un activo estratégico de primer orden. Le proporcionaba energía barata que subsidiaba directamente la competitividad global de su industria manufacturera, una infraestructura probada de evasión de sanciones que demostraba su independencia frente a la coacción financiera de Estados Unidos y, además, una relación diplomática privilegiada que le daba a Pekín un nivel de influencia sobre Teherán que ningún otro actor externo, ni siquiera Rusia, podía igualar. Por eso, decirle a China que simplemente reemplazara ese petróleo con crudo estadounidense de esquisto a precios de mercado no era una propuesta diplomática seria, era una señal de un desconocimiento profundo del valor estratégico que China había construido pacientemente con Irán durante años. Trump advirtió, además, que los países que suministraran armas a Irán podrían enfrentar aranceles punitivos de hasta el 50%. China negó rotundamente estar considerando el envío de sistemas de defensa aérea portátiles u otro armamento letal en ese momento. Sin embargo, el propio Trump tuvo que reconocer públicamente que Rusia estaba ayudando activamente a Irán en el conflicto, llegando a decir que Putin quizás le esté dando una pequeña ayuda. Esta combinación de factores, China moviendo barcos a través del bloqueo, Rusia proporcionando inteligencia táctica a Irán y ninguno de los dos enfrentando consecuencias reales que alteraran su comportamiento, revela los límites objetivos del poder coercitivo estadounidense cuando se intenta aplicar de forma simultánea contra varias potencias de primer nivel en un mismo escenario geográfico. Estados Unidos puede presionar con éxito a estados pequeños o potencias medianas, pero no puede presionar al mismo tiempo a China, Rusia e Irán sin que esa presión se diluya y pierda toda su eficacia estratégica frente a todos ellos. El Fondo Monetario Internacional, FMI, advirtió que la economía global enfrenta una prueba existencial debido a la guerra en Medio Oriente, proyectando que el crecimiento mundial se desacelerará de forma preocupante al 3,1% en 2026 y al 3,2% en 2027 si el conflicto se mantiene limitado. La Agencia Internacional de la Energía, AIRE, señaló que los precios del petróleo registraron su mayor aumento mensual en marzo, tras lo que describió como el choque de suministro más severo y repentino de la historia moderna.
Advirtió con severidad que la destrucción de la demanda se extenderá a medida que persistan la escasez física y los altos precios en los surtidores. El FMI también estimó que la demanda global de petróleo podría caer en picado en 80,000 barriles diarios en 2026, con las regiones de Medio Oriente y Asia-Pacífico sufriendo las mayores reducciones en su consumo interno. En otras palabras, la crisis de Hormuz no solo está dañando a Irán, Israel y los países productores del Golfo, está golpeando las bases de toda la economía global. Y dentro de ese escenario de crisis, el país que mejor está gestionando el impacto, el que ha asegurado su suministro energético a través del corredor soberano aprobado por Irán mientras el resto del mundo absorbe el choque completo del mercado, es China. El 7 de abril, en un movimiento coordinado, China y Rusia vetaron una propuesta de Bahrein en el Consejo de Seguridad de la ONU, calificándola de parcial e injusta contra Irán y argumentando que enviaba el mensaje equivocado tras las recientes declaraciones de Trump sobre la supervivencia de la civilización. Ese veto conjunto fue la expresión institucional de la misma estrategia que China estaba ejecutando en el terreno, limitar la capacidad de Estados Unidos para legitimar su acción militar a través de los organismos internacionales, mantener la capacidad de resistencia de Irán y posicionarse junto a Rusia como el contrapeso necesario frente al unilateralismo de Washington. El embajador iraní celebró el veto como una victoria de la legalidad, mientras que los embajadores de Estados Unidos y Francia lo condenaron como una obstrucción peligrosa. Era precisamente el tipo de alineación diplomática que la estrategia china buscaba producir. Para entender completamente lo que China ganó con su movimiento secreto en el estrecho de Hormuz, hay que analizarlo en 4 dimensiones estratégicas fundamentales que se vuelven visibles ahora. La primera es el precedente legal que Estados Unidos, sin quererlo, le entregó en bandeja de plata en relación con el estrecho de Taiwán. Al ordenar un bloqueo naval en un estrecho internacional y debilitar la protección del derecho de tránsito, Washington le dio a Pekín uno de los argumentos jurídicos más potentes que ha tenido nunca para sostener que el estrecho de Taiwán no es una vía marítima internacional bajo el control estadounidense. China va a utilizar este precedente de Hormuz en el futuro, no con un anuncio dramático, sino a través de una lenta erosión de los argumentos legales de Washington. La segunda dimensión es la arquitectura financiera alternativa que los pagos de peaje en yuanes establecieron en la práctica operativa. Cuando la Guardia Revolucionaria cobraba tarifas de paso en yuanes a los barcos del corredor iraní, no solo generaba ingresos para Teherán, estaba demostrando que el movimiento de petróleo a través de la vía energética más crítica del mundo puede liquidarse totalmente fuera del sistema del dólar. Esta demostración funciona como una prueba de concepto para el objetivo estratégico de China de internacionalizar el yuan y reducir la dependencia global del sistema financiero estadounidense. El estrecho de Hormuz se convirtió, en plena crisis, en un laboratorio avanzado de comercio energético en yuanes, y eso fue un escenario elegido con una precisión milimétrica para mostrarlo ante el mundo. La tercera dimensión es el fortalecimiento irreversible de la infraestructura de seguridad energética de China. Durante la crisis, Pekín utilizó estratégicamente sus reservas de 1,000 millones de barriles para absorber el impacto inicial, mientras su red diplomática aseguraba la continuidad del suministro iraní a través del corredor protegido. Como resultado, China ha salido de la crisis con una arquitectura energética más diversificada, más resistente y con una experiencia directa incalculable operando cadenas de suministro críticas bajo la presión militar directa de Estados Unidos. Esa experiencia operativa influirá en cada decisión de seguridad nacional que China tome durante la próxima década. La cuarta dimensión es el precedente operativo sobre Taiwán. China ha estado incrementando su capacidad de bloqueo en torno a la isla, y el pasado 29 de diciembre lanzó sus ejercicios militares más extensos, simulando un bloqueo total con más de 200 aeronaves y decenas de buques. China controla además una flota encubierta de hasta 200,000 barcos pesqueros que funcionan como una milicia marítima informal capaz de saturar cualquier respuesta naval. Al observar cómo Estados Unidos implementaba el bloqueo de puertos iraníes, Pekín analizó qué argumentos legales utilizó Washington, qué aliados participaron realmente y cuáles se negaron, y qué países aceptaron la legitimidad de la medida. Toda esa información táctica y política fue incorporada de inmediato al planeamiento operativo de una futura crisis en Taiwán. El bloqueo en Hormuz funcionó, en la práctica, como un ensayo en vivo de coacción marítima global que China estudió en tiempo real desde la primera fila. China construyó esta infraestructura de resistencia durante la crisis, y al ordenar un bloqueo que violaba los principios de la UNCLOS, Trump aceleró ese proceso de fragmentación global en décadas. El movimiento secreto de China en Hormuz no fue secreto porque estuviera oculto a los satélites,
sino porque Washington estaba demasiado ocupado contando barcos mientras Pekín estaba rediseñando la arquitectura del mundo que queda después de que las flotas se retiran. El estrecho de Hormuz hoy es el símbolo de que la autoridad marítima unilateral de Estados Unidos tiene límites claros, y reconocer esos límites es el primer paso necesario para que otras potencias busquen expandirlos en otros escenarios críticos del planeta.